¿Alguna vez has tenido esa sensación de haber nacido en el lugar equivocado? De que hay algo en ti que nadie a tu alrededor logra entender de verdad. Una inquietud que no se va, un hambre por algo más grande que no tiene nombre, una certeza silenciosa de que tu historia es diferente, aunque nadie a tu alrededor lo confirme. Si asentiste en este momento, necesito que te quedes hasta el final, porque lo que voy a revelar aquí puede ser la respuesta que has buscado toda tu vida. No es casualidad que hayas dado clic a este video, nada de lo que está por suceder aquí es un accidente. Tú no eres una persona común que se perdió en el camino. Eres descendiente de un linaje espiritual poco común y toda tu vida, cada dolor, cada rechazo, cada momento de soledad que pareció injusto, fue parte de un proceso de preparación que muy pocas almas pueden soportar. Y tú lo soportaste. Estás aquí, y eso lo dice todo. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal y activa la campana. El contenido que encontrarás aquí fue hecho específicamente para personas como tú. No te pierdas ningún video. Ahora, comencemos. Existe una memoria en tu sangre que no aprendiste en ninguna escuela. No está escrita en ningún libro que te dieron en la infancia. Nadie te lo enseñó en la universidad. Y ciertamente no fue tema de ninguna conversación familiar en la mesa un domingo. Pero está ahí, latente, siempre lo ha estado. Piensa por un segundo. Desde pequeño, observabas a los otros niños y sentías algo extraño. Ellos jugaban, reían, se integraban con una facilidad que parecía natural para ellos e imposible para ti. Tú te quedabas al margen, mirando, pensando, ¿qué tengo de malo? Intentabas encajar, intentabas sonreír a la hora correcta, decir lo correcto, comportarte como esperaban de ti. Pero por dentro siempre había un susurro diciendo, esto no eres tú. Esa sensación no se fue al crecer, cambió de forma, pero nunca desapareció. En la adolescencia se volvió una melancolía difícil de explicar. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. En la vida adulta, se convirtió en esa insatisfacción crónica, esa sensación de que, por más que logres cosas buenas, algo fundamental aún falta. Como si estuvieras viviendo una versión reducida de ti mismo. Como si existiera una versión tuya mucho más grande, mucho más poderosa, a la que aún no se le ha permitido salir. No estás loco. No eres demasiado ansioso, demasiado sensible o demasiado complicado, como probablemente te han dicho en algún momento. Simplemente eres de un linaje diferente. Y los linajes diferentes necesitan condiciones distintas para florecer. Te haré una pregunta directa. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que estabas siendo observado? No de forma aterradora, sino de forma protectora. Esa sensación de que existe algo más grande que tú capaz de ver y orientar tus pasos, incluso cuando tú no podías ver el camino. Puede que no tengas un vocabulario espiritual para esto. Puede que hayas crecido en una familia religiosa y lo hayas interpretado dentro de tu fe.
Puede que hayas crecido en un ambiente completamente distinto y nunca hayas nombrado esa presencia, pero estaba ahí, en los momentos en que deberías haber caído y no caíste, en las decisiones que en su momento parecieron equivocadas, pero que después se revelaron como exactamente lo que necesitabas, en las puertas que se cerraron y que, tiempo después, entendiste que habrían sido trampas. Esto no es suerte, esto es herencia. La tradición espiritual más antigua del mundo, presente en culturas indígenas mexicanas como los nahuas o los mayas, en la santería que llegó a nuestras costas, en el espiritismo que arraigó profundamente en nuestro país, en las tradiciones orientales y hasta en la mística cristiana, todas comparten una comprensión fundamental. Existen almas que llegan a este plano con una misión específica, cargando una energía distinta, como si fueran instrumentos afinados para una frecuencia que la mayoría de la gente simplemente no puede oír. En el espiritismo, esas almas se llaman espíritus de luz en misión de evolución acelerada. En tradiciones de medicina tradicional están los curanderos y hueseros que son reconocidos desde niños por un brillo diferente, por una sabiduría que no concuerda con su edad. En muchas culturas el nombre cambia, pero la esencia es la misma. Algunas personas llegan aquí sabiendo cosas que no aprendieron, sintiendo cosas que no tienen forma de sentir por el camino común, viendo a través de ilusiones que atrapan a los demás. Tú eres una de esas personas. Pero aquí está la parte que nadie te ha contado y que necesito que entiendas profundamente. El hecho de que pertenezcas a este linaje no significa que tu vida sería fácil. Todo lo contrario. El refinamiento de un alma de alta frecuencia exige condiciones que, vistas desde fuera, parecen injusticias brutales. Ya debes haber vivido al menos una, probablemente varias, de estas situaciones. Una traición profunda de alguien en quien confiabas completamente. Una pérdida que pareció desproporcionada, que no merecías. Un periodo de aislamiento en el que parecía que todos te dieron la espalda al mismo tiempo. Una etapa en la que, financiera, emocionalmente o en ambas, tocaste fondo. Y mientras estabas ahí abajo, seguramente alguien tuvo la osadía de preguntarte, ¿pero qué hiciste para merecer todo esto? Como si el sufrimiento fuera siempre un castigo, como si la dificultad fuera siempre consecuencia de un error. No lo es. Y necesito que esta idea penetre en ti ahora. El sufrimiento no es siempre un castigo. Para algunas almas, el sufrimiento es una iniciación. Piensa en el oro en bruto. Cuando se saca de la tierra, está mezclado con impurezas, con otros metales, con lodo. Para revelar el brillo real del oro, hay que ponerlo en el fuego, una temperatura que destruye todo lo que no es oro verdadero. ¿Y qué queda después del fuego? Lo puro, lo verdadero, lo que tiene valor real. Tu linaje espiritual no te protegió del fuego, porque el fuego era necesario para revelarte, para quemar la persona falsa que el mundo intentó imponerte, para destruir las versiones de ti que fueron construidas solo para agradar, solo para sobrevivir, solo para encajar en un mundo que nunca fue tu lugar verdadero. Cada persona que te traicionó fue, sin saberlo, un instrumento de purificación. Cada ambiente que intentó disminuirte estaba, en realidad, forzándote a encontrar una fuerza que no sabías que tenías. Cada fase de aislamiento fue una cámara de silencio donde te viste obligado a escuchar la voz que siempre ha intentado hablar contigo, pero que el ruido del mundo externo ahogaba. Ahora necesito hablar sobre algo que probablemente nadie te ha dicho con estas palabras. El mundo tiene un interés directo en mantenerte dormido. Esto puede sonar a teoría de conspiración, pero no es nada de eso. Es simplemente la dinámica de la energía. Los sistemas familiares, sociales, corporativos, culturales, funcionan con base en la previsibilidad.
Y un alma despierta es impredecible. Una persona que piensa por sí misma, que cuestiona narrativas, que no acepta lo que le dan en bandeja, que tiene acceso a una sabiduría interior que no depende de ninguna autoridad externa. Esa persona es por naturaleza perturbadora para cualquier sistema que depende de la obediencia ciega. Por eso, desde pequeño, recibiste mensajes para hacerte pequeño, directos o indirectos. Eres demasiado sensible. Piensas demasiado. Eres exagerado. ¿Quién te crees? Baja de tu nube. Sé realista. Estas frases no fueron dichas por personas malas, la mayoría de las veces. Fueron dichas por personas que creían en ellas mismas, que habían sido programadas por el mismo sistema, que genuinamente pensaban que te estaban ayudando a adaptarte. Pero el efecto fue el mismo: crear capas y más capas de duda sobre quién eres realmente. Y lo más cruel es que la duda sobre tu propia identidad es el mecanismo más eficiente para mantenerte atrapado. Porque mientras gastas energía tratando de descubrir si eres lo suficientemente bueno, si mereces, si estás loco por sentir lo que sientes, no te queda energía para descubrir quién eres realmente y qué viniste a hacer aquí. Has pasado años, tal vez décadas, cargando una identidad que no es tuya, una ropa que no te queda, que aprieta en lugares que te lastiman, que te impide respirar bien. Y el momento en que comienzas a quitarte esa ropa, el mundo a tu alrededor puede reaccionar de formas que asustan, personas que se alejan, relaciones que se transforman, ambientes que ya no tienen sentido. Esto no es señal de que estás equivocándote, es señal de que estás despertando. Te preguntaré ahora algo que quiero que respondas para ti mismo, con honestidad. ¿Ya has vivido una de estas experiencias? Estabas en un grupo de personas, en una conversación, en cualquier situación social, y de repente sentiste esa extraña sensación de desubicación total, como si estuvieras viendo la escena desde afuera, como si los demás estuvieran participando en una película para la cual tú no recibiste el guión. Como si la conversación, las preocupaciones, los valores a tu alrededor fueran de un mundo paralelo que tiene poco que ver con lo que sientes que es importante de verdad. Esta desubicación no es arrogancia, no es un juicio. Es simplemente la señal de que tu alma está calibrada para una frecuencia diferente. Y las frecuencias diferentes no se comunican bien. Esto no quiere decir que las otras personas sean inferiores. Quiere decir que están sintonizados en estaciones distintas. Y por mucho tiempo te quedaste intentando forzar la comunicación en una frecuencia que no es la tuya, lastimándote en el proceso. La buena noticia, y esta es realmente muy buena, es que existe una familia de alma esperándote. Personas que comparten esta misma frecuencia, que van a entender lo que dices sin necesidad de largas explicaciones, que van a sentir lo mismo cuando estén en tu presencia, que van a reconocer en ti lo que tú reconoces en ellos, el mismo linaje, el mismo propósito fundamental, el mismo hambre por algo que va más allá de lo común. Y el universo está trabajando ahora, en este preciso momento, para acercarte a esas personas. Los alineamientos están sucediendo. Las sincronicidades se están intensificando. No es un accidente que estés viendo este video hoy. Ahora necesito hablar sobre las señales, porque casi con toda seguridad has estado experimentando algunas de ellas, y quizá las estés ignorando o subestimando lo que realmente significan. Ves números repetidos con una frecuencia que no parece casual. El 1111 en el reloj, el 222, 333, 444 en lugares inesperados. Tal vez has buscado información y encontrado el lenguaje de la numerología, de los ángeles, de la sincronicidad. Sea cual sea el lenguaje que resuene para ti, el fenómeno en sí es real.
Tu conciencia está sintonizada para captar patrones que la mayoría de la gente pasa por alto sin notar. Eso es tu sistema de percepción espiritual funcionando en alta frecuencia. ¿Tienes sueños vívidos? Sueños que al despertar dejan una sensación que dura horas. Sueños que a veces parecen más reales que la propia realidad. En nuestra rica tradición espiritual, los sueños son una de las formas primarias de comunicación entre los planos. En el camino espiritual, los sueños son momentos en que el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y accede a otras dimensiones de la existencia. En las tradiciones de nuestra tierra, los guías y los ancestros se comunican a través de los sueños. Si tus sueños son intensos y significativos con una regularidad fuera de lo común, eso no es un desequilibrio, es acceso. Sientes la energía de las personas con una precisión que a veces te asusta. Entras a un lugar e inmediatamente sabes si es seguro o no, sin ninguna información objetiva en la que basarte. Vas a llamar a alguien y esa persona te está llamando al mismo tiempo. Tienes presentimientos que se confirman con una frecuencia que va más allá de cualquier explicación estadística. Estos no son superpoderes de ciencia ficción. Son los canales naturales de un alma de alta frecuencia, funcionando exactamente como fueron diseñados para funcionar. El problema es que nadie te enseñó a usar estos canales de forma consciente. Y sin entrenamiento, este nivel de sensibilidad puede convertirse en una carga, en una sobrecarga, en una fuente de ansiedad, en lugar de una fuente de guía. Esto va a cambiar. Y va a cambiar porque estás empezando a entender quién eres en verdad. Pero ahora necesito decir algo importante, algo que separa el despertar verdadero del despertar ilusorio, porque esta distinción es fundamental y no puedo dejar de hacerla aquí. Pertenecer a un linaje espiritual poco común no es un privilegio para guardar con orgullo. Es una responsabilidad, y la trampa más grande que existe en este camino es usar la conciencia de tu propio valor espiritual como excusa para no crecer, para no responsabilizarte, para mirar a los demás con superioridad. El linaje espiritual verdadero no te coloca por encima de la gente, te coloca a su servicio. Los mayores maestros espirituales que la humanidad ha producido, y aquí hablo de figuras como San Francisco de Asís, de líderes espirituales indígenas como la abuela María Sabina, de figuras de profundo corazón como San Juan Diego, que es profundamente nuestro, completamente mexicano. Todos ellos tenían algo en común. Cuanto más avanzaban espiritualmente, más humildes se volvían, más al servicio, menos centrados en sí mismos. San Juan Diego, que es quizá un gran ejemplo de fe humilde y servicio espiritual, no usó su condición para destacarse, para crear una imagen de elegido intocable. La usó para servir, para consolar, para conectar, para iluminar. Eso es lo que el despertar verdadero produce, no grandiosidad, sino servicio. No separación de los demás, sino una capacidad mayor de conexión genuina. No la sensación de ser mejor que otros, sino la certeza de que tienes algo específico para contribuir al mundo. Si tu despertar te está volviendo más aislado, más superior, más desconectado de la responsabilidad por tu propia vida práctica, esa es una señal de alerta importante. El despertar real te hace más presente, no menos, más responsable, no menos, más conectado a la vida cotidiana, no más distante de ella. Existe una frase que quiero que guardes. La espiritualidad que no te transforma en una mejor persona en la vida real no es espiritualidad, es escape. Muchas personas que se identifican como almas especiales, como elegidos, como poseedores de una misión rara, usan esa identidad para evitar los desafíos reales de la vida, para no pagar las cuentas, para no construir relaciones sanas,
para no responsabilizarse de sus propios errores, para no crecer en las áreas en las que crecer es difícil e incómodo. El linaje espiritual verdadero exige exactamente lo contrario. Exige que enfrentes la vida de frente, que desarrolles tanto la sabiduría interior como la capacidad práctica de existir en el mundo con integridad, que seas confiable, que seas honesto, que estés presente para las personas que amas. Porque ¿de qué sirve acceder a planos superiores de conciencia si no puedes estar presente en una conversación con alguien que te necesita? ¿De qué vale percibir sincronicidades cósmicas si estás ignorando las necesidades reales de la gente a tu alrededor? Lo espiritual y lo práctico no son opuestos, son complementarios. Y el alma que realmente despierta entiende que el plano físico, con todas sus limitaciones, con toda su aparente rudeza, es el campo de entrenamiento elegido por tu propia alma para desarrollar las cualidades que necesita desarrollar. No estás aquí por accidente, pero estar aquí con propósito significa comprometerte con el aquí. Significa sumergirte en la vida real, con toda su complejidad, y transformar esa complejidad en sabiduría. Eso es lo que tu linaje espiritual exige de ti. Ahora, ¿cómo se manifiesta todo esto en la práctica? ¿Cómo comienzas de forma concreta a vivir desde tu identidad real, a activar esta herencia espiritual en lo cotidiano? El primer paso es el más simple y a la vez el más transformador, el silencio deliberado. La mayoría de la gente vive en un escape constante del silencio. Se despierta y ya tiene el celular en la mano. Enciende la radio en el coche, pone algo de fondo mientras come, se duerme con la televisión encendida. El ruido constante no es consuelo, es anestesia. Es una forma de nunca tener que encontrarte con la voz interior que insiste en querer hablar. Para ti que perteneces a un linaje espiritual de alta frecuencia, el silencio no es ausencia, es la presencia de otra dimensión. En el silencio, las señales que normalmente tendrías que ignorar porque el ruido las ahoga se vuelven audibles. La intuición que quizá has aprendido a suprimir por miedo a parecer irracional empieza a hablar con más claridad. Comienza con 10 minutos al día, 10 minutos en los que no haces nada más que existir, sin celular, sin música, sin la lista de pendientes dando vueltas en la cabeza. Solo tú, sentado o acostado, respirando y prestando atención a lo que surge, no para controlar, no para analizar, solo para escuchar. Esto parece demasiado simple como para ser transformador. No lo es. Es la práctica más radical que existe en una cultura que fue construida para mantenerte distraído. El segundo paso es comenzar a registrar. Un diario espiritual puede ser una libreta sencilla, no necesita ser nada elaborado, donde anotes los sueños que perduran, los presentimientos que se confirman, las sincronicidades que suceden, las intuiciones que surgen. No para probarle nada a nadie, para que tú mismo empieces a percibir los patrones, para ver que la comunicación que viene de tu interior tiene una consistencia, una lógica, una sabiduría que va más allá de lo que tu mente consciente sería capaz de producir por sí sola. El tercer paso es el más exigente. Comenzar a actuar desde tu intuición, incluso cuando eso vaya en contra de lo que sería considerado racional por los estándares externos. No estoy diciendo que seas irresponsable, estoy diciendo que empieces a confiar en tu sistema de percepción interno como una fuente legítima de información, tanto como confías en los datos externos. Cuando esa voz interna dice, no entres en esta sociedad, aunque en el papel el negocio parezca excelente, escucha. Cuando esa sensación dice, esta persona te está usando, aunque sea encantadora y tus amigos la encuentren maravillosa, escucha. Cuando algo en ti susurra, es ahora, da el paso.
aunque sea con miedo, escucha. La confianza en la intuición es un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Cuanto más fuerte se vuelve, más preciso se hace el acceso a tu herencia espiritual en lo cotidiano. Quiero hablar ahora sobre las relaciones, porque una de las cosas más dolorosas que un alma de alta frecuencia enfrenta es la experiencia repetida de empezar a abrirse a alguien, de sentir que por fin encontró a alguien que comprende, y entonces descubrir que la conexión era ilusoria, o que la persona se acercaba para tomar algo, energía, tiempo, confianza, sin tener nada real que ofrecer a cambio. Esto sucede porque tu luz es magnética, genuinamente magnética. Las personas que están en la oscuridad son naturalmente atraídas por las fuentes de luz, no necesariamente con mala intención. A veces es un impulso completamente inconsciente, pero el resultado puede ser que te sientas drenado, confundido, cuestionando tu capacidad para juzgar a la gente después de una decepción más que no debería haber pasado porque tú percibes estas cosas. El aprendizaje aquí no es cerrarte, es discernimiento. Es la diferencia entre intuición y proyección. A veces, cuando quieres mucho que alguien sea la persona que necesitas que sea, proyectas en ella cualidades que no existen en verdad, y solo tu percepción espiritual, diciéndote que algo está mal, queda ahogada por el deseo. El discernimiento se desarrolla con el tiempo, con las experiencias acumuladas, con la disposición honesta de mirar hacia dónde proyectaste en lugar de percibiste. Y cada vez que aprendes a distinguir una cosa de la otra, te vuelves más sabio, más protegido, más capaz de construir las relaciones genuinas que tu alma está hambrienta por encontrar. Y esas relaciones existen. Tu familia de alma existe. Cuanto más te alineas con tu identidad real, más aparecen estas personas. No porque las fuerces a aparecer, sino porque, operando en la frecuencia correcta, naturalmente dejas de camuflarte, dejas de fingir ser quien no eres para agradar y empiezas a emitir la señal verdadera. Y las señales verdaderas atraen respuestas verdaderas. Ahora quiero que consideres algo que puede resultar incómodo para algunos. La posibilidad de que tu linaje espiritual tenga un rostro ancestral muy concreto, muy arraigado en la tierra donde vives. México es un país de una riqueza espiritual extraordinaria y profundamente subestimada. Somos una nación formada por la convergencia de grandes matrices espirituales, la indígena, la europea y a través del mestizaje, una fuerza espiritual única que nació aquí mismo. Cada una de estas raíces trajo consigo siglos de sabiduría sobre el alma humana, sobre los planos espirituales, sobre la comunicación con los ancestros, sobre el papel de las fuerzas sagradas en la vida cotidiana. Si naciste en México, eres heredero de esta riqueza espiritual inmensa, independientemente de tu religión, de tu etnia, de tu trasfondo cultural. Está en el aire que respiras, en la calidez de la gente que llevas en la sangre, en la forma en que lo sagrado y lo cotidiano aquí nunca se separaron del todo. Cuando visitas una ceremonia en un cerro y sientes esa presencia que no tiene nombre pero que es innegable, eso no es superstición. Es el contacto con una tradición espiritual de una sofisticación y profundidad que estudiosos del mundo entero analizan con reverencia. Cuando lees a Carlos Castaneda o a una curandera tradicional y algo en ello resuena con una verdad que nunca leíste en ningún otro lado, pero que ya sabías, eso no es fantasía, es reconocimiento. Cuando escuchas la historia de un huesero, de una partera tradicional, de un maracame huirrarica que sana cosas que la medicina convencional no toca, eso no es primitivo. Es una sabiduría ancestral sobre la naturaleza multidimensional del ser humano,
que culturas más modernas perdieron y ahora corren por recuperar. Tu linaje espiritual puede tener raíces muy concretas aquí, en el suelo de esta tierra, en la sangre de los que vinieron antes de ti, y honrar ese linaje puede significar mirar con nuevos ojos las tradiciones espirituales de tu propio pueblo. Hay algo que necesito decir antes de llegar al final, y es quizás lo más importante que voy a decir en este video entero. Todo lo que he hablado aquí sobre linaje espiritual, sobre misión, sobre despertar, nada de eso vale un centavo si no viene acompañado de amor. No amor abstracto, no amor genérico por la humanidad, sino amor concreto, amor que se manifiesta en las elecciones del día a día, amor que se queda cuando es difícil. El marcador más confiable de que un alma está realmente en su camino espiritual no es la intensidad de sus corazonadas, no es la cantidad de sincronicidades que experimenta, no es el nivel de su sensibilidad energética, es la calidad del amor que logra sostener. ¿Eres más paciente hoy de lo que eras hace un año? ¿Más capaz de perdonar genuinamente? ¿Más presente para quien amas? ¿Más honesto en tus relaciones? ¿Más valiente para hacer lo correcto incluso cuando cuesta? ¿Más generoso con tu tiempo, con tu atención, con tus recursos? Si es así, te estás despertando de verdad. Si el despertar espiritual te dejó más aislado, más crítico de los demás, más convencido de que tu percepción es superior y la de los demás es limitada, entonces lo que está creciendo no es tu luz, es tu ego, y el ego es el mayor enemigo de cualquier linaje espiritual. La diferencia entre los dos puede ser sutil al principio, pero con el tiempo se vuelve muy clara. El ego espiritual infla, el alma despierta calienta, el ego espiritual separa, el alma despierta conecta. El ego espiritual exige reconocimiento. El alma despierta sirve sin necesidad de aplausos. Digo esto no para menospreciar nada de lo que hayas sentido a lo largo de este video, sino para protegerte. Porque el camino espiritual es real y exige discernimiento real. Y tú mereces lo real, no la versión que infla sin transformar. Llegaste hasta aquí y necesito que te des cuenta de lo que eso significa. Podrías haber cerrado este video en cualquier momento. Podrías haber decidido que no es para ti, que es ilusión, que es demasiado para procesar. Pero te quedaste, porque algo en ti reconoce la verdad cuando la encuentra. No porque yo te haya convencido, porque ya lo sabías. Ese reconocimiento es tu sangre hablando. Es tu linaje llamándote de regreso a casa. El período de separación está llegando a su fin. Las capas de identidad falsa se están removiendo una a una, muchas veces a través de procesos que duelen, que perturban, que parecen amenazadores, pero que son en realidad la última fase de la purificación antes de la claridad que siempre intuiste que era posible. No necesitas el permiso de nadie para ser quien eres. No necesitas que alguien confirme tu espiritualidad para que sea real. No necesitas esperar a que el mundo reconozca lo que llevas para empezar a vivir como si eso fuera verdad. Porque es verdad, y tú lo sabes. Tu ascensión va a incomodar a algunas personas, va a provocar extrañeza en otras. Algunas se alejarán, y ese alejamiento dolerá, incluso cuando sepas que era necesario. Pero por cada persona que se aleja porque tu luz le incomoda, dos nuevas aparecen porque tu luz las ilumina. Ese es el movimiento natural de un alma que ha encontrado su camino. No estás solo, nunca lo has estado. El linaje que llevas es más grande de lo que puedes imaginar. Se extiende más allá de lo que puedes ver y está contigo ahora, mientras ves este video, mientras algo dentro de ti dice sí a lo que estás escuchando. Este es el comienzo, no de algo nuevo, sino de lo que siempre fue verdadero. Atención, necesitas prepararte ahora,
Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.